Para hacer una noticia solo de México, la representante de la hormiga, el mercado que más maneja y que le va fenomenal es Europa, pero aquí se respetan todas las opiniones. Los más valiosos de la Liga Mexicana en el Apertura 2026, ahí lo vemos, el primerito, la hormiga. Ceballos. Con ese precio no se va a Europa. ¿15 millones? No, obviamente que no. Eso para el mercado local, con ese precio no se va a Europa. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si hay un equipo que cuando vienen clubes europeos a negociar a sus futbolistas los apoya y los deja ir, es Chivas, ¿eh? Y la prueba está... ¿Lo del Dortmund? ¿Sí es real? Pues hasta ahora oferta formal no ha habido. Pero si llega a haber alguna oferta, yo estoy seguro que lo van a apoyar. Vamos a ver, mira, Chaco, vamos a hablar con claridad. Cuando le interesas a varios equipos y te tienen dentro del departamento de scouting y hay varios directores deportivos que están interesados en ti, obviamente no se filtra a la prensa porque se te pueden llegar a adelantar. Claro. Y pueden inflar el precio. Sí. O sea, obviamente en España, en Europa, si hay equipos interesados en la hormiga, no van a salir a hacerlo público. No van a salir a decirlo, ¿no? Y los scouting, obviamente, que lo están viendo. El valor es lo que indica, es lo que ha hecho la hormiga en este tiempo. A ver, si no sé si es un valor real, digamos, porque pues, real, no sé, Fer, si tiene alguna información de Chivas, pero no es una información real. Sí, el precio es lo que está valiendo hoy la hormiga, pero de ahí a que se haga por ese precio, yo creo que en Europa es difícil que paguen por el estimado, por lo que cobra el jugador, cuál es el equipo, entonces... Lo que genera. Sí, son valores estimados. Yo creo que, yo siempre digo, y ahí me voy a meter un poquito en el papel de cómo pueden vender a un jugador mexicano. Vayan al caso de Santiago, digamos, yo estuve inmerso en ese caso y obviamente Cruz Azul perdió en la parte deportiva porque ya el torneo ya había comenzado. Había un precio, pero Cruz Azul lo vendió a un precio bajo, pero después con la acumulación de porcentaje de futura venta, generó mucho más dinero. Y cuando se fue al Milan, de ahí entonces, bueno, ahí es donde Cruz tienen Azul. que buscar los clubes. Obviamente que acá en el mercado interno lo vas a vender un poco más caro. Y creo Dime la verdad, Santi, perdóname, Topo. ¿Santi? Uy, Santi, es que estamos hablando de tu hijo. Chaco, perdón. Si te pidiese consejo la familia de la hormiga, con toda tu experiencia y con todo lo que has vivido, y sabes, ¿le recomendarías que nada más finalice la Copa del Mundo se vaya a Europa? Sí, yo sí. Sí, claro que sí. Y ¿Qué le va a liga hacer- crees le va a que hacer le muy puede, bien. que le puede... Yo creo que la holandesa. ¿La holandesa? Sí, yo creo que la holandesa le va a venir muy bien a él. Coincido. Porque bueno, termina... Un Ajax, un PSV. Le va a Antes de- terminar de consolidar. y Antes un de montón irnos, ¿tiene nivel ya la hormiga para Europa, Topo? Sí, yo creo que sí. Hoy lo que está demostrando, hablamos el torneo pasado que es campeón de goleo, que este torneo era para reafirmar todo este buen momento. Lo está haciendo. Y el chavo lo está haciendo. Y yo creo que igual si se aplica, porque tiene muchas ocasiones de gol, iría de goleador solitario. Pero está en ese proceso de ir aprendiendo, de tener esa calma, pero el chico tiene unas cualidades y condiciones de un centro delantero. Aparece en el momento, tiene mucho sentido para moverse. El tipo sí, te puede fallar 2-3, pero después va directo al marcador y es un chavo que está influyendo también directamente sería una buena positivamente. Portugal también te iba a decir. Para su equipo. Francia es más competitiva. Entonces, No, y el muy Mundial física. sí va a ser un Y mucho escaparate más para física. él, para que vaya a Europa. Si lo llevan con un plan estratégico para él hacerlo mucho mejor futbolista y hacerlo crecer en otros aspectos, pues los que hemos hablado me parece son... Y Para que tiene, terminar de sí, formarse tiene en para Francia, ir. Nos ¿no, tenemos Chapo? que ir. Sí. Obviamente tiene un gran ejemplo en Europa como es Santiago Jiménez, que dentro del área fulmina mucho más que la hormiga, que es joven, está iniciando ahora su trayectoria y su carrera, pero tiene grandes ejemplos a seguir. A ver, de cara al rival de México que nos falta por saber. Portugal, visitando a México, Fabián está ahí, claro que es atractivo. Es uno de los partidos más atractivos que va a tener la selección mexicana, obviamente de aquí a la Copa del Mundo, pero me refiero a todo el proceso. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, querido querido Joaquín? Amigo. Un fuerte abrazo. Querido. Tengo una noticia agradable para ¿Ah, ti. sí? Hay una oficina para ti. Ah, no me digas. Empezamos ya. Disponible. Es peligrosa. Saludando a toda la gente en casa, por supuesto que sí. Portugal es un gran equipo, es uno de los equipos que hoy levanta la mano
para ser un nuevo campeón. ¿Candidato al campeón? Para ser un nuevo campeón del mundo, porque me parece que tiene un buen técnico que con este mismo plantel, casi del Mundial anterior, que no jugaba bien, junto con Cristiano, me parece que hoy el equipo juega muy bien. Obviamente se va a extrañar a Cristiano en la cancha, pero tiene grandes jugadores. O sea, el accionar que hoy tiene el equipo lo hace muy, muy potente, muy fuerte. México no sé qué va a presentar, si el 4-3-3 o va a poner 2 contenciones o va a poner línea de 5, no lo sé. Esperemos que por lo menos compita de buena manera, entendiendo que el favorito es Portugal. Aquí no es tema de localía, no es tema de nada. Es un partido amistoso donde tendrá que sacar muchas conclusiones de esta fecha FIFA el vasco, porque él dice que no tiene el 11 en su cabeza. Yo creo que sí lo tiene, pero debido a las lesiones a lo mejor tendrá que modificar. Si Fabián Stay no se hubiera naturalizado mexicano y no se hubiera quedado a vivir en México toda la vida, del resto de la vida desde que jugó, ¿qué te interesaría más en Chile? ¿La reapertura del Azteca o el México-Portugal? Las dos cosas. No, pero más, Fabián. Esta no es la pregunta encuesta de la última palabra. No tienes que chillar todas las preguntas. El México-Portugal es muy agradable, pero también el Azteca, creo que no le modificaron el tema de la estructura en términos generales. O sea, sigue la misma historia del Azteca, algunas cosas las modernizaron y me parece que se ve muy bien. El tema es alrededor. El tema cómo vas a llegar, el tema de los estacionamientos, el tema... Esperemos que lleguen a tiempo. Inauguraron por ahí el gobierno unas plantitas por ahí que pusieron al lado ahí. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero a mí me interesa que, por supuesto, que México juegue bien. México juegue bien y compita de buena manera frente a un equipo. Ante un candidato, entonces dices, un candidato. Campeón del mundo. A ser por primera vez campeón del mundo, que rompería. Sí, se sumaría ha tenido un cuarto lugar solamente. Claro. Nada más. Joaquín del Olmo, en México tenemos 40 años esperando una semifinal. Hace 32 años estuviste cerca de meterte a cuartos y por ahí ir escalando. O sea, tenemos mucho tiempo esperando dar ese paso. Portugal, el máximo paso que espera es ser campeón del mundo, que no es poca cosa, pero tienen décadas brillando a nivel de clubes y a nivel de selecciones y a nivel de producción de futbolistas. Un poquito con lo que dice Charlie y lo que dice Fabi, ¿es un candidato a ser campeón del mundo Portugal? Sí, yo creo que sí. Saludos a toda la gente en casa, Fabi, Carlos. Amigo. ¡Amigo! A mí no me dijiste. Amigo. Amigo, qué triste. Yo creo que es un muy buen partido en un marco impresionante que es el Estadio Azteca, un estadio que tiene una historia, que es un ícono a nivel mundial. Te lo digo porque mucha gente que ha venido al estadio y jugar ahí, ver el estadio lleno, es una locura. Escuchar el himno nacional, se me pone la piel chinita recordarlo. Creo que es algo muy importante, pero más allá de la reinauguración, que ahora es Estadio Banorte, sí nos interesa ver cómo se para Javier, cómo se mueve la selección, contra un rival complicado, contra un rival que le va a exigir, que para mí también creo que es un candidato al título. Es cierto que la historia de los mundiales habla de 6, 7, 8 equipos que son los que llegan siempre a la última instancia, alguna sorpresa, pero Portugal ha ganado ya la Copa de Naciones, si no estoy mal, ganó una Eurocopa, se va acercando. ¿Cuánto tiempo pasó para que España fuera campeón del mundo? Y siempre se habla de España como favorito. Francia. Y bueno, en México pues tenemos nuestro nivel, a donde llegamos, todos los que hemos estado ahí hemos sido parte de no poder dar ese pasito, hay que aceptarlo. Y ojalá que en esta Copa del Mundo que se juega en casa, que no van a decir que el quinto partido vaya a ser el quinto, porque realmente sería el sexto, claro, por el tema ahora que ha cambiado con tantas elecciones, se logre. Yo creo que el ser local es muy importante, pero también creo que hay selecciones de otro nivel y que hoy Portugal tiene un muy, muy buen equipo, a pesar de que vienen ausencias que no llegaron. Más allá de Cristiano, creo que Mora, Bernardo Siti, Mora, Leao, Rubén Díaz, que son gente titular, y que hoy el Vasco es algo muy importante. O sea, tiene 10 jugadores que que estuvieron en la Copa de Oro, ¿eh? Ojo con las lesiones y bajas de juego. Entonces, yo también creo como contigo, Fabi, que ya tiene el 11, seguramente, sí, que está esperando que regresen algunos y que si no debe tener ya también el plan B, que ojalá no se caiga. ¿El Vasco? El Vasco siempre es un tipo frontal, no esconde nada. Y también hay ciertas cosas que yo creo que deben de quedar guardadas ahí en el vestidor y hay cosas que no se pueden ventilar. Es normal que si un jugador que venía siendo constantemente llamado y de repente, y aparte que vive un gran momento con su equipo, sí,
porque vive el mejor momento para mí desde que está en Tigres. No se ha llamado, pues causa de extrañeza, ¿no? Y luego la gente no falta indisciplina o esto o lo otro. Es parte del entorno. Ustedes los reporteros, nosotros los reporteros decimos cosas porque a la distancia siempre es muy fácil hablar. Luego hay que hablar, hay que estar en el día de adentro, que eso no lo vamos a tener nunca más que ellos. Pero bueno, yo creo que Javier si algo tiene, que es un tipo muy claro y que muy rara vez se engancha con la prensa, muy rara vez, salvo que el partido de Argentina previo en el Mundial. Sí, pero... ¿Te acuerdas que puso la cachucha y agachó la cabeza? Que pues tenemos que entender que es cosa de gustos. Eso es Al importante. final es de gusto. A ver, tú futbolista. Es de confianza. Fabi, pero yo entiendo, ¿eh? Y además el técnico tiene todo el derecho de llamar a los que él quiere o a los que él cree que le convienen más. Pero sí llama la atención que el mejor momento de Lainez es ahora. Y no lo llaman. Pero no le alcanza para lo que quiere el Vasco a lo mejor. Para nosotros es el mejor momento. A lo mejor para nosotros, pero al Vasco, para lo mejor el Vasco no le gusta. Esa memoria, 2002, ¿te acuerdas del Tato Noriega? Copa Libertadores. La rompía, decíamos, pero ¿sí? ¿Cómo no va? Iba de líder de goleo. Va, Gabriel ¿O no? Caballero. De la Copa Libertadores, no de la Liga. De la Copa Libertadores. ¿No fue? Pero es cosa, Llegó por eso te Caballero. digo. Bueno, está bien, o sea, digo... Lo que pasa es que llegó Caballero, un llegó el que sea, o sea, seleccionador debería llamar a los que mejor estén en su momento. Pero ya cuando estás adentro, llamas a los que le tienes más confianza, a los que se ponen la camiseta de México y rinden. Eso es un tema muy importante. No, totalmente. Eso es un derecho del técnico. Pueden jugar Eso es en el bueno. equipo, más o menos, pero si se ponen la camiseta de México y juegan bien y le dan lo que el Vasco quiere, los va a llamar. Mira, aunque desde no afuera, lleguen en su mejor momento. desde afuera, yo a este señor lo veía rendir mejor en selección que en clubes a veces. Yo cuando la rompió la selección. No sé por qué. Claro, Al revés, de verdad. O sea, digo, sí, Luis Hernández. tuvo su trayectoria en ¿No? clubes, pero yo en la Luis. selección a Joaquín lo veía, y te lo he platicado muchas veces, no porque está aquí. Lo veía diferente. Nunca me dijo Este nada. tipo se puso en la playera y parecía... Pues no estabas en Copa América en 93. Llegaste en ese proceso después y ya se Y metió. luego no fue en el 98, titular. que andaba en muy buen momento, jugamos la final con Toluca y no fui, o sea, y era creo que uno de los mejores momentos. sí. Mira, yo fue muy corta mi experiencia como técnico, pero te voy a contar, por decir un nombre, Fabián, lo veía jugar de rival y decía, esto lo quiero tener en mi equipo. Y 2, 3 años queriéndolo llevar, lo daría y decía, qué desastre este. No juega lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba. Porque también tiene otros compañeros, porque tiene otra manera de jugar. No, o sea, no digo que un tipo con la calidad que él, porque también hay gente que tiene calidad que se adapta. Sí. Digo como un ejemplo que a veces hay jugadores que a ti te pueden... A mí me encantaban de rival y los traía a mi equipo y decía, tanto quise traerlo que ahora no sé qué hacer con él. Claro, así pasa. Y pasa. Y en un seleccionador es así. Pero siempre llega, no, aquí van a estar los mejores. Yo no le pongo ningún pero a esta convocatoria. Ahora, la verdad. si hablamos de Lainez, que es injusto, o para algunos es injusto y todo, y lo de Angulo, el Canelo Angulo, Nunca, ni una llamada. ni una llamada. No le gusta definitivamente. Sí llamaba a este chico Gutiérrez, que Alexis al América lo llamaba, ahora ya no lo llamó, pero lo llamaba constantemente. Y decíamos, ¿por qué? ¿Debido a Porque qué? le funcionó un día en la Porque le selección. gustaba a lo No, le mejor. funcionó un partido bravo contra Exacto. Honduras. Jugó muy bien. Cuando era titular en Cruz Azul. Exacto. Dijo, este ya me funcionó en selección. Lo voy a llamar. Bueno, que formuló la pregunta. Pero yo no confío en ese señor. Carlos Rodrigo Hernández, Ah, que sí, le no, Carlitos, formuló sí. esa pregunta a Javier Aguirre hoy en la conferencia de prensa. Mira qué bonito estadio. ¿Ha quedado tan bonito como nos lo imaginábamos? Carlos Rodrigo Hernández, el mítico, histórico, inigualable Estadio Azteca. Hola Oscar, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Bueno, pues todavía le faltan algunos detalles al Coloso de Santa Úrsula, todavía a los alrededores de este inmueble le falta pues todavía la remodelación, todavía también Tlalpan, Calzada de Acoxpa le están poniendo ahí, como decía Fabi, plantitas, le están poniendo ahí florecitas, pintando las banquetas para que se pueda ver de la mejor manera para el día sábado. Hay obras ahorita también los alrededores, así que adentro del estadio ya hay una pausa de 3 días, hasta el día domingo regresan los trabajadores para volver a seguir haciendo esta remodelación, trabajar a marchas forzadas, hay 3 turnos, entonces están trabajando para que pueda quedar de la mejor manera para lo que será ya para el 11 de junio en esa inauguración de la Copa del Mundo. Por dentro, pues sí, está bastante bien el estadio, están las butacas, está ya bien el césped, en esa cuestión no hay ningún problema, lo que falta es en los alrededores, Oscar. Mi querido niño, te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, se ve majestuoso ahí el histórico Estadio Azteca o Ciudad ahora o Banorte, como le quieran llamar.
Preguntarte el tema de la cancha, ¿la van a probar los dos equipos antes de jugar? Porque es una cancha nueva prácticamente, o sea, sí puede estar maravillosamente impecable y todo, pero ya cuando la pisen, ya cuando jueguen, ya cuando frenen, ya cuando hagan un cambio de velocidad, ¿van a entrenar antes, un día antes, tanto Portugal como México en el Estadio Azteca? Hola Fabi, te saludo con mucho gusto. La selección de Portugal no. La selección de Portugal llega mañana por la noche, llega a Toluca, directamente a un hotel de Santa Fe y llegarán solamente para el partido. No quieren problemas de pues lo que es la altura de la Ciudad de México, por eso están en la Riviera Maya. Y mañana México sí estará entrenando en este inmueble. Fabi, a las 2 de la tarde la Federación Mexicana de Fútbol toma pues el control del Coloso de Santa Úrsula y a las 4 será esta última práctica de cara a este partido. Y hoy por la mañana pues fue un día caótico en el centro de alto rendimiento porque hubo zona mixta, estuvo la conferencia de prensa, lo que platicábamos de lo de Diego Lainez, tácticamente no le gustó en el partido contra Bolivia y él y Jorge Sánchez reprobaron esa prueba allá en Bolivia, no le gustó realmente cómo jugaron los dos elementos de la selección mexicana de fútbol y a pesar de que pues sí está pasando por un buen momento con Tigres, tácticamente no le ha gustado mucho a Javier Aguirre lo que hizo Diego Lainez. Y bueno, también en esta cuestión del centro de alto rendimiento, compañeros, pues ya son pruebas también de la gente de selecciones nacionales, la gente de prensa, para ver qué se va a hacer durante la Copa del Mundo cuando uno tenga que ingresar. Hoy vimos a más de 200 elementos de la Guardia Nacional a los alrededores del CAR, estuvieron también adentro, estuvieron cuando nosotros nos registramos, también estaba ahí la Guardia Nacional. Entonces pues ya empezamos a ver que este partido ya es de ambiente mundialista para lo que quiere la federación, la gente de selecciones y lo de Javier Aguirre. Y hubo zona mixta, estuvo el Memote Martínez y también estuvo uno de los capitanes, César Montes, hablando de este partido y cuánto pesa que no esté Cristiano Ronaldo. El Guadalajara está viviendo uno de los momentos más complejos, intensos y cargados de decisiones trascendentales que se recuerdan en la historia reciente del Chiverío, y no precisamente porque las cosas estén yendo mal dentro de la cancha, sino exactamente por todo lo contrario, porque cuando un equipo rinde al nivel que está rindiendo, el rebaño sagrado en este Clausura 2026, cuando los jugadores están en su mejor momento individual y colectivo al mismo tiempo, cuando el proyecto de Gabriel Milito está funcionando con una sincronía que pocos apostaban que fuera posible hace apenas un año. Es justo en ese instante donde el fútbol mexicano y sus circunstancias te recuerdan con toda la crueldad que lo caracteriza, que el éxito deportivo nunca viene solo y siempre trae consigo una factura que tarde o temprano hay que pagar con intereses y sin posibilidad de negociación, porque en Guadalajara hay decisiones que ya están tomadas, hay movimientos que se están ultimando en los pasillos del Akron con una velocidad que la afición rojiblanca todavía no termina de dimensionar completamente. Hay renovaciones que ya son oficiales y que cambian el panorama del plantel para los próximos años. Hay amenazas que vienen desde la Federación Mexicana con el peso de quien tiene el poder de cerrarle las puertas del Tri a cualquier jugador que se atreva a anteponer sus intereses de club sobre los del combinado nacional. Y hay una salida que se está cocinando en Europa con una velocidad alarmante y que de concretarse va a dejar un hueco en el ataque del rebaño que no cualquier delantero del mercado puede llenar, porque estamos hablando del mejor goleador de toda la Liga MX, del jugador más peligroso del torneo, del artillero que con sus 10 anotaciones carga sobre sus hombros casi la mitad de los goles que ha marcado el Guadalajara en todo el semestre. Y encima de todo eso, el Estadio Akron ya está respirando Mundial 2026 con partidos de repechaje que tienen al presidente de la FIFA en persona sentado en los palcos de lo que pronto dejará de llamarse Akron para convertirse en uno de los escenarios más importantes del certamen más grande del planeta, mientras en los vestidores del primer equipo, la tensión entre el compromiso mundialista y las aspiraciones de liguilla crece con cada día que pasa, sin una solución definitiva que deje contentos a todos, algo que en el fútbol profesional, como todos sabemos, simplemente no existe. Así que agárrense bien porque hoy el Chiverío tiene noticias para todos los gustos, para los que quieren celebrar, para los que quieren preocuparse y para los que simplemente disfrutan del drama inevitable que rodea al club más mexicano de México. Dejen su like y su comentario, que hoy hay mucho de qué hablar en Guadalajara. Vamos a comenzar hablando primero sobre el tema que más está generando conversación en los pasillos del fútbol mexicano esta semana y que tiene que ver directamente con el futuro inmediato del Chivas en la liguilla,
porque Javier Aguirre se plantó frente a los micrófonos en conferencia de prensa y dejó muy en claro que la concentración de la selección mexicana de cara al Mundial 2026 no es una sugerencia ni una invitación cordial que los jugadores pueden aceptar o rechazar según les convenga a sus intereses personales o a los de sus clubes, sino una obligación que tiene consecuencias reales, concretas y sumamente severas para quien decida ignorarla, y la palabra que utilizó el periodista René Tobar para describir esas consecuencias no deja absolutamente ningún espacio para la ambigüedad. Veto inmediato de la selección mexicana para cualquier jugador que se niegue a presentarse a la concentración especial, un castigo que además no se limitaría únicamente al ciclo actual de Aguirre, sino que se extendería al siguiente proceso bajo las órdenes de Rafael Márquez, quien ya está prácticamente confirmado como el sucesor del Vasco en el banquillo del tricolor, lo cual significa que negarse a acudir al llamado equivale a cerrar la puerta de la selección nacional no por meses, sino potencialmente por años, exactamente el periodo más importante de la carrera de cualquier futbolista mexicano, considerando que el Mundial se juega en casa. Ahora bien, y aquí viene la parte que alegra, aunque sea un poco al chiverío en medio de toda esta situación, porque Aguirre también reveló en esa misma conferencia que hay un ajuste en las fechas de concentración que cambia significativamente el panorama para los equipos que lleguen lejos en la liguilla y en la Conca Champions, confirmando que los seleccionados podrán disputar la semifinal de ese torneo continental el día 5 de mayo antes de reportar con el tricolor el día 6, y que quienes no estén en esa competencia internacional tendrán la posibilidad de jugar la ida de los cuartos de final de la liguilla que arranca el 2 de mayo, lo cual significa que el daño al rebaño no será tan catastrófico como muchos temían en un principio, aunque sigue siendo una baja que pesa y que Milito va a tener que manejar con toda la inteligencia táctica que lo caracteriza. Los jugadores del Guadalajara que tienen prácticamente asegurado el boleto a esa concentración mundialista son Raúl Rangel, Richard Ledesma, Luis Romo, una vez que complete su recuperación, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. 6 piezas fundamentales del esquema rojiblanco cuya ausencia simultánea en los momentos decisivos del torneo es un escenario que en Coapa están procesando con una mezcla de orgullo por tener tantos seleccionados y preocupación genuina por lo que implica competir sin ellos en una liguilla donde el margen para el error es prácticamente inexistente. Yo creo que Aguirre hizo bien en ser claro y contundente desde el principio sobre las consecuencias de negarse, porque en este tipo de situaciones la ambigüedad solo genera más problemas, pero también creo que pedirle a un club que ceda a 6 jugadores titulares en plena liguilla es una exigencia que merece al menos un reconocimiento institucional mucho más explícito del que se está dando públicamente, ya que hablamos sobre las bajas que tendrá el Chivas por la concentración de la selección y el impacto que eso tendrá en la liguilla. Ahora vamos a hablar sobre la preocupación más grande que existe en este momento dentro del cuerpo técnico rojiblanco cuando se habla de esas ausencias, porque si hay un jugador cuya falta va a sentirse con una intensidad brutal en el ataque del Guadalajara, ese jugador es Armando González. La hormiga, el delantero de 22 años que se ha convertido en el artillero más peligroso de toda la Liga MX con 10 goles anotados de los 25 totales que lleva el equipo en el semestre, lo cual significa que prácticamente el 40% de la producción ofensiva del rebaño pasa por las botas de un solo hombre, y cuando ese hombre no está disponible, el problema matemático que queda sobre la mesa es tan evidente y tan difícil de resolver que el comunicador Alejandro Ramírez confirmó que dentro del chiverío ya existe una preocupación genuina y reconocida por el propio cuerpo técnico sobre cómo van a reemplazar esa cuota goleadora cuando la hormiga se marche al Tri, principalmente porque los otros delanteros disponibles, como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, suman apenas 4 goles entre los dos en todo el torneo, una cifra que, frente a los 10 de González, habla por sí sola, sin necesidad de ningún análisis adicional. Y en ese contexto de búsqueda urgente de alternativas goleadoras es donde apareció el nombre de Brandon Vázquez, y hay que ser muy claros sobre cómo surgió esta conversación porque el origen tiene su historia, ya que fue una broma de Omar Gobea en redes sociales la que encendió la conversación pública sobre la posibilidad de fichar al delantero México-estadounidense, pero lo que empezó como un comentario informal se convirtió rápidamente en un debate serio sobre la viabilidad económica y personal de una operación que el Guadalajara ya intentó cerrar en 2 ocasiones anteriores sin éxito. Primero, cuando Ricardo Peláez consideró excesiva la cotización de $5 millones que pedía Cincinnati, y después cuando Fernando Hierro aparentemente había cerrado el traspaso en $7 millones, pero la directiva del club de la MLS echó atrás
el acuerdo de último momento porque contaban con el jugador para esa temporada, dejando al Chiverío con las manos vacías en ambas ocasiones. Hoy Brandon Vázquez tiene contrato vigente con el Austin FC hasta diciembre de 2028 con un valor de mercado que Transfermarkt ubica en $6 millones. Está en la recta final de su recuperación de una ruptura del ligamento cruzado que sufrió en julio del 2025 y tiene además un factor personal complicadísimo de resolver que ya le costó la salida de Monterrey. Su esposa no quiere vivir en México y prefiere quedarse en Estados Unidos, una variable que ningún presupuesto ni ninguna propuesta económica puede resolver por sí sola, sin la voluntad del propio jugador de priorizar lo deportivo sobre lo personal. Pensando bien, Brandon Vázquez es un delantero de calidad real que encajaría bien en el sistema de Milito, pero los antecedentes de negociaciones frustradas y la situación personal complican enormemente cualquier operación y el Chivas no puede permitirse invertir tiempo y recursos en una persecución que ya demostró 2 veces que tiene más obstáculos que soluciones, mudando de asunto, pero con una conexión directa con ese Chivas que Milito está construyendo con piezas que otros entrenadores descartaron o no supieron aprovechar. Ahora vamos a hablar sobre una de las noticias más positivas que ha dado el Guadalajara en esta semana y que confirma algo que la afición rojiblanca lleva meses sintiendo, pero que ahora tiene papel, firma y fecha oficial. La renovación de Daniel Aguirre hasta el año 2030, una extensión de contrato que hace apenas 12 meses hubiera parecido una decisión difícil de justificar ante cualquier analista mínimamente informado sobre la situación del mediocampista en el club, pero que hoy es exactamente el tipo de movimiento que demuestra que la directiva de Chivas entiende perfectamente lo que está pasando dentro del equipo y no va a cometer el error de dejar escapar a una pieza que se ha vuelto absolutamente fundamental en el esquema del técnico argentino. Aguirre llegó al Guadalajara durante la apertura 2024, cuando Fernando Gago era el entrenador. Llegó prácticamente sin ruido y sin la fanfarria que acompaña a los fichajes importantes. Muchos aficionados lo querían fuera porque no sumaba minutos ni parecía tener futuro real en el primer equipo. Y fue precisamente Gabriel Milito quien vio en él lo que nadie más había podido ver, lo posicionó como stopper desde el primer amistoso de pretemporada y lo convirtió en una pieza clave que hoy tiene contrato hasta 2030 y el reconocimiento explícito de la institución como uno de sus pilares presentes y futuros. La historia de Aguirre es además el ejemplo más claro y más contundente del trabajo silencioso pero extraordinariamente efectivo que Milito ha hecho en Guadalajara desde que llegó al banquillo, porque el técnico argentino no solamente recuperó a Daniel Aguirre, sino que hizo exactamente lo mismo con Omar Gobea, a quien le dio un rol protagónico cuando parecía tener los días contados en el club, con Fernando González, a quien no solo convirtió en un defensor importante, sino que lo animó a participar activamente con el balón, a pesar de sus limitaciones técnicas reconocidas, con Roberto Alvarado, a quien recuperó emocionalmente y tácticamente dándole la libertad de jugar más por el centro, en lugar de encasillarlo únicamente como carrilero, y con el propio Armando González, a quien consolidó como el delantero más codiciado del fútbol mexicano y de varios radares europeos, incluyendo el Barcelona, según reportes que circulan con una fuerza que ya no parece simple rumor, sino movimiento en proceso de concretarse. Yo acho que la renovación de Daniel Aguirre es mucho más que un simple contrato, es la confirmación institucional de que el modelo Milito llegó para quedarse en Guadalajara y de que la directiva está dispuesta a proteger lo que se ha construido con paciencia y con criterio durante estos meses. En ese sentido, ya que hablamos sobre jugadores que han pasado de la sombra al protagonismo con Milito, ahora vamos a hablar sobre Brian González, el Cotorro, porque su historia en la jornada 12 ante Monterrey es exactamente el tipo de episodio futbolístico que resume en 90 minutos toda la montaña rusa emocional que puede ser la carrera de un jugador profesional, y que en el caso de González tuvo un inicio glorioso y un final que lo dejó con los ojos llenos de lágrimas en la cancha del Gigante de Acero, frente a miles de personas que habían visto exactamente lo que había hecho mal, porque el Cotorro anotó el tercer gol del triunfo del Chivas ante Rayados con un zapatazo de primera intención colocado en el ángulo que la Liga MX terminó reconociendo como el mejor gol de la jornada 12 del Clausura 2026. Un golazo de esos que se comparten en redes sociales, que se ponen en los resúmenes de fin de semana y que generan el tipo de admiración que cualquier futbolista profesional sueña con provocar en la afición, pero ese mismo Brian González fue también el responsable del penalti de último minuto que Rayados convirtió en la oportunidad de meterse de nuevo en el partido y que pudo frustrar por completo la victoria del rebaño, si no hubiera sido porque el tal Arrangel apareció en el momento exacto para atajar el disparo y salvar los 3 puntos con una intervención que también merece todo el reconocimiento que a veces se le da
al que anota y no al que detiene. El Cotorro salió entre lágrimas del campo sabiendo que había estado en los dos extremos del partido en cuestión de minutos. Del golazo al error, de la gloria al drama, de los aplausos a las críticas, y eso en el fútbol no se enseña en ninguna academia, sino que se aprende únicamente viviéndolo. Yo creo que Brian González es un jugador que cuando está bien es de los mejores refuerzos que ha tenido el Chivas en años recientes y que ese penalti no puede borrar todo lo que ha aportado en este semestre, aunque también es cierto que en los partidos grandes de liguilla ese tipo de errores se pagan mucho más caro que en la fase regular. Ya que hablamos sobre lo que está pasando dentro de la cancha con los jugadores del rebaño, ahora vamos a hablar sobre algo que está pasando fuera de ella, pero que tiene una importancia histórica que va mucho más allá del fútbol de club, porque el Estadio Akron, que próximamente llevará el nombre de Guadalajara para los efectos del Mundial 2026, ya está viviendo la antesala del certamen más importante del planeta, con partidos de repechaje que esta semana pusieron a Jamaica frente a Nueva Caledonia en la cancha donde Chivas juega sus partidos de local, y la noche fue especial no solamente por el partido en sí, sino por la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sentado en los palcos del estadio como invitado de Amaury Vergara junto a Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, en una imagen que confirma que el Akron está listo para el escenario más grande y que el sueño que Jorge Vergara tenía de ver un mundial en la Casa del Rebaño está a punto de convertirse en realidad de la manera más contundente posible. Sin embargo, y aquí viene la nota amarga que ningún aficionado del fútbol mexicano debería ignorar, durante ese mismo partido se registró el grito homofóbico en las tribunas del estadio cada vez que el portero de Jamaica realizaba una salida de meta, lo cual es una mancha inaceptable en una noche que debería haber sido completamente positiva y que recuerda que hay un trabajo cultural pendiente en las gradas del fútbol mexicano que ningún partido de repechaje ni ninguna visita de Infantino va a resolver por sí solo, sin educación, sin consecuencias reales y sin una campaña sostenida que cambie actitudes que llevan demasiados años normalizadas en los estadios de México. Pensando bien, recibir al presidente de la FIFA en el Akron es un logro enorme para Amaury Vergara y para el proyecto mundialista del Guadalajara, pero ese logro pierde brillo cuando las mismas tribunas que van a recibir al mundo en el 2026 todavía no han podido erradicar comportamientos que el propio mundial penaliza, con sanciones que pueden costarle caro al fútbol mexicano en el escenario internacional más importante de su historia.